Un diputado bonaerense emitió una frase, ¿no? Un epíteto para muchos, que es: mientras el pueblo está como el orto, quieren votar esto. Y esto era reelecciones indefinidas para legisladores, concejales y consejeros escolares. Como la historia se repite, a veces como comedia, ya suena trágico, el voto positivo no fue de Cobo, fue de Magario, que es la vicegobernadora, presidenta del Senado. Y ahora va a diputados, en donde ahí no tiene gran mayoría, pero puede haber coincidencia entre el cristinismo y el kicilofismo. Yo no estoy faltando al respeto en la presentación, estoy tratando de decirles qué es lo que discute el poder dirigencial, para luego arribar a una plataforma que no sé cuál es, de unidad en clave electoral que nosotros lo anunciamos hace un año atrás, que era por acá, porque el país o el modelo es electoralista. No se permite una discusión severa y profunda de los temas que son muy profundos, graves y que tienen una continuidad a lo largo del tiempo. Parece que ahí nadie acude porque no tiene un resultado en el mundo digital, en la gobernanza. Conecto gobernanza con lo que dijo en el Zoom Sergio Massa a sus representantes de todo el país del Frente Renovador. El peronismo será digital, con contenido digital. Y 2.0 o no será nada. Es demasiado para procesarlo a quien está abajo, cagado de hambre, sometido, vulnerado, invisibilizado y buscado en una elección que es la que se viene, que serán dos, porque el desdoblamiento se mantiene. La pregunta que a mí se me ocurre para iniciar la nota con Jorge Báez es algo que se lo pregunté a otros entrevistados, sobre todo cuando se produce la condena a Cristina o el no reconocimiento de la Corte a un recurso extraordinario, que es: ¿quién restaura? Pero antes de decir quién restaura, es ¿qué se restaura? ¿Qué es lo que se perdió? Si es que alguien cree que se perdió algo, ¿quién quiere recuperar lo perdido? ¿O es este mundo en donde lo digital no es artificial? Y ahí voy a hacer una corrección yo, que durante años lo traje esto. Es real. En ese mundo hay conexiones, hay lenguaje, hay sentidos. Claro que no está regulado nada. Entonces, el odio se apodera de eso y formatea un concepto que es cultural y también político. De hecho, el presidente de la Nación es el primer encargado en insultar, maltratar y violentar siendo presidente. Y no ocurre nada. Yo creo que mientras este esquema, que no es novedoso, es tecnológico, que destruye humanidades, por abajo hay algo que no desapareció nunca. Y que no depende de las dirigencias ni los nombres. El pueblo está abajo. Existe. No necesita ningún cabezón que admita que existe. Por lo tanto, lo que he hecho a lo largo de mi pequeña vida, o miserable vida, es tratar de comprenderlo a eso. Que yo no soy representante de nadie. Ahora, no quiero que los nadie me transformen a mí el deseo de que el pueblo sea pueblo. Es una base, con muchísimos errores, pero de ahí no me muevo. Le suelo decir a mi pequeño hijo: no quiero que cambiar el mundo, lo que sí pretendo es que el mundo no me cambie tanto a mí. Para eso estoy admitiendo que es agresivo, que es deshumanizante, que no entiende de dignidad, ni mucho menos de respeto por el otro. Cuestiones básicas, de orden natural y común. Vamos a la presentación y con Jorge Báez vamos a hablar de estas cosas, que no es solamente lo electoral. Es lo que tenemos que discutir siempre, porque nunca es tarde. Presentación y venimos. El cambio rotundo que hubo acá en Manantiales. Como pueden ver de fondo, tenemos una plaza inmensa, hermosa. Tenemos asfalto, que es lo que hacía falta acá en el barrio. Queremos agradecerles por todo lo que hizo por nosotros los chicos de Barrio Manantiales. De pasar a jugar en el barro, jugamos en juegos más decentes, podemos correr, juntarnos con amigos y la verdad me encantó la plaza. En nombre de todos los niños,
agradecemos por esta hermosa plaza, por esta iluminación que en la noche tiene. Gracias por esta oportunidad de expresarme. Mi nombre es Noé Manuel Goyeneche Guevara. Voy a la escuela 82, tercer grado. Muy bien. En este lugar no solo se va a jugar, sino que se va a soñar, se va a buscar que los niños tengan un bien común. Vos sabés que las editoriales nunca las escribí, y es lo que me parece y siento delante de la entrevistada o entrevistada. Yo decía recién en la presentación esto de restaurar, ¿pero qué? Voy a modificar algo en eso en la primera pregunta. ¿Qué es lo que crees que se perdió primero, antes de llegar a la intención de restaurar y luego avanzar en lo mismo? Bueno, en principio te agradezco la invitación nuevamente y te voy a contestar tratando de aplicar un método. ¿Vale? Me viene a la memoria. Mientras te escuchaba, pensaba este tema de cómo fuimos perdiendo la mirada, ¿no? La mirada como método. Y el general Perón enseñaba algo que está en conducción política. Sensibilidad, imaginación, base para ver. Ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Resolver, base para actuar. Un método. Un método que no quiere decir que uno lo aplique por completo. Pero sí me parece en este tema de que hemos perdido la sensibilidad, en algún punto, la clase dirigente toda, de ver qué está pasando abajo. Esto que vos decías recién, ¿no? La situación general, cómo se encuentra nuestro pueblo, mientras nuestro pueblo está sufriendo y pareciera que no están en los temas que están los dirigentes. Los dirigentes hoy vemos, la gran mayoría, están preocupados por lo electoral, ¿no? Por ver cómo resolvemos el tema de la lista, como si la unidad o la representación, o los que quieren ser representantes de nuestro pueblo, pasara simplemente por a ver cómo va la lista. Esa sería la unidad. Sin discutir cosas profundas. Ahí hay un método. Hay un método. En esa discusión electoralista. No en el manual de conducción. No en el manual. Entonces voy a la pregunta, tal vez no quieran conducir. Me lo pregunto. Sí. ¿Por qué? Porque ya está el pueblo sometido, no tiene demasiada esperanza, renunció a deseos. Yo creo que es todo lo contrario. Porque esos deseos y esa esperanza no dependen de Báez. Ni de lo que estoy diciendo yo. Eso es un oxígeno que hasta enfrenta lo tóxico, porque todo lo que está pasando es tóxico. Y un día eso va a ser viento. Y creo que, no sé si lo veremos, pero es necesario comprenderlo, porque en la medida que nos alejemos de eso que es natural, difícilmente podrá construirse este país de forma sustentable en cualquier aspecto y plano. Sí. Mira, viste que fueron, de la última nota que me hiciste, fueron aconteciendo hechos. Sí. Varios. Sí. Y algunos que fueron muy interesantes. No quiere decir que uno se ponga alegre que Cristina vaya presa, por ejemplo, ¿no? Pero eso fue un hecho importante en la política. En principio viste que se habla generalmente de la falta de representatividad, ¿no? Hoy no hay una crisis de representatividad. Cristina es conductora de un cierto sector de la política. No lo podemos, no hay duda de eso. Dijo cosas interesantes también. Yo digo, lástima que después se contradice con lo que sucede, ¿no? En hechos concretos, en discusiones concretas que tienen que ver con la unidad, lo electoral, con lo que vos hacías referencia a decir lo que se discutió en la provincia de Buenos Aires.
este tema de dejar de hacer política electoral para discutir cosas más profundas. Después hubo otros dirigentes, digamos, que acompañaban en ese momento a Cristina, que decían, che, bueno, nos hemos encontrado a partir de la doctrina, decían, ¿no? Algunos. Bueno, viste, qué bueno, digo, ¿no? Porque a partir de la doctrina podemos profundizar ciertas cuestiones. Pero después en los hechos concretos, digo, ¿no? Esto, el tema de uno cuando se informa o a través de los medios, a través de las redes, viene esto que se plantea, que es la discusión de siempre, ¿no? Che, se acercan los momentos de cierre de listas, se está discutiendo eso. Que eso tampoco, digo, que no le quito mérito, porque es parte también del juego, del sistema. Ahora, me parece a mí que en un proceso donde se está hablando de unidad, me parece que hay otras cuestiones que deberíamos estar discutiendo o generando las discusiones en el seno de nuestra gente, si vos querés. Porque yo creo que yo a veces me tomo, digo, uno a veces habla con los vecinos y eso. Los vecinos están preocupados por otras cosas, no están preocupados a ver si los senadores vuelven a renovar, los concejales vuelven a renovar. No están preocupados de eso. Yo no escucho que estén preocupados por quién va a ser el futuro concejal. Digo, pasa por otro lado, digo, ¿no? Eso por un lado la política. Por el otro, lo que está sucediendo en diferentes sectores. Que yo digo con la manifestación de catarsis. Una catarsis, ¿no? Diferentes sectores que empiezan a reclamar y a gritar en contra de cómo se van perjudicando estas políticas de entrega, de la salud, la educación. Y en esa búsqueda, si vos te pones a observar, de esas catarsis, vos ves la política con gran dificultad de generar una unidad verdadera, una unidad política verdadera que represente a esos sectores, porque esos sectores todavía no se sienten representados. Y con una convocatoria más allá del hecho, ¿no? Con una convocatoria de Cristina de, che, discutamos cosas más profundas. Al menos desde el discurso lo dice, ¿viste? Y por lo menos yo a veces me pongo a pensar, che, los dirigentes que tienen la función, si vos querés, de estar más próximo con la gente, digo, de organizar a la gente, digo, che, tomemos esos elementos como para generar espacios de participación, espacios de discusión, escucha, donde también donde digo, también desde el discurso se dice, tenemos que escuchar más, pero bueno, después salen personajes como algunos dirigentes que plantean lo que vos decías recién sobre el tema del peronismo, ¿será digital o no será nada? ¿No? Sacando aquella frase, el peronismo será revolucionario o no será nada. Claro, después también, vos fíjate que cuando escuché la frase, el peronismo será feminista o no será nada, antes de esto. Pero es compartimentar, fíjate, ¿no? Y entonces cuando yo escucho lo que puedo escuchar, y si tengo interés en interpretar, digo, seguimos en el proceso de fraccionamiento y franquicia. Y eso no me da a mí la ecuación de unidad. No sé a vos. No. Evidentemente, las cosas profundas no se discuten. La unidad pasa en función de, che, bueno, veamos cómo llegamos electoralmente. Nos unimos, un rejunte, esa es la unidad, el rejunte, para enfrentar a los que tenemos que enfrentar, en este caso, al proyecto Milei, por ejemplo, ¿no? Ahora, esa unidad no quiere decir nada, porque es unidad electoral, que después de las elecciones pasan lo que pasó durante los últimos tiempos, ¿no? Donde todo termina todo roto. Y donde dicha unidad, digamos, no es una unidad representativa de las grandes mayorías de nuestra gente que está sufriendo. Evidentemente, lo que nosotros estamos viendo, que las catarsis que hay de los diferentes sectores, hoy no se sienten reflejados en ninguna representación política. Ahí aparece algo muy, muy piola en esto, que es casi como algorítmico, es Garrahan, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué dirigente con entidad moral
y representatividad se para ahí adelante y dice, yo puedo conducir o intentar conducir o acompañar. ¿Vos viste alguno? No se vio. Todos hablan, pero por eso, manifestaciones ¿qué te así quiero decir? aisladas. ¿Qué te quiero decir? Todos hablamos de eso, Bueno, ¿dónde? pero no hay un cabezón que digo yo que se pare ahí o un representante que sea auténticamente solidario. No hay. Lo que yo me pregunto con esto, Báez, es, ¿alcanza con decir en la gobernanza digital, Garrahan, o voy y pongo el cuerpo? ¿No? No, yo digo, acá también hay que comprender los fenómenos actuales. ¿Qué es lo que está pasando? Me parece a mí, bueno, que justamente eso es lo que nos está faltando. No digo que está faltando, nos está faltando a todos. Porque es en función de eso donde vamos a construir la unidad política que necesitamos para que las grandes mayorías se sientan representadas. Porque hablamos de crisis, hablamos crisis de representatividad, hablamos de procesos de unidad, pero ¿unidad de qué? ¿O la unidad en función de qué? ¿O la unidad para qué? Si vas a un espacio hoy y haces estas tres preguntas, ¿qué pasa, Báez? Es decir, ¿unidad en función de qué? En función de ¿Y unidad para qué? ¿Qué te pueden responder? o unidad, o en función de, supongamos, ¿no? Sí. Ahora que vos me tirás esa, yo me pongo a pensar, digo, una unidad en defensa de, qué sé yo te diría, vayamos a un proceso de unidad en defensa de los intereses de la nación. ¿Cuáles son los intereses de la nación? Discutamos eso, ¿no? Bueno, al menos, o por ahí yo no, a mí se me escapa, yo no escucho, ¿no? Definiciones de ese tipo. Y lo que mínimamente, digamos, ha expresado en algunos puntos, digo, esas cuestiones como para despertar algo, después uno puede estar de acuerdo, menos de acuerdo, lo que fuera, es Cristina, digo, ¿no? En ese sentido. Digo, que eso al menos tendría que estar generando algo en la clase dirigente. La clase dirigente que busca ser representante de los sectores que hoy están siendo afectados por estas políticas. Yo creo que te lo dije en la nota anterior, estas políticas son continuidad de otras políticas, mucho más exacerbado, mucho más abierto en nombre de una supuesta libertad exitosa, que es todo lo contrario a lo que el pueblo está viviendo, y no va a vivir esa libertad. No es una copa que se derrama, no, hay copas que se van rompiendo. Acá pasan, viste, había una frase que decía, un elefante en un bazar, ¿cómo lo ocultas? Con varios elefantes. Bueno, acá hay elefantes de todos colores y para nosotros nos da lo mismo. No alcanza con decir patria sí, colonia no. Entonces, hay que salir de cierto consignismo, esloguear menos y entender que es nación. Bueno, este tema de, bueno, el rescate de la militancia. El rescate de la militancia verdadera. ¿Cómo es? ¿Y la militancia verdadera? Y este tema, ¿no? Che, hago política, me pongo al servicio. Okay. Estoy al servicio, estoy donde pongo el cuerpo, donde tengo que estar. Con los que, en este caso, con los que más sufren estas políticas. Vos ponés el ejemplo del Garrahan. Digo, bueno, evidentemente, no, es lo que está faltando, ¿no? Es lo que veo. Viste que antes de la nota hablábamos sobre la política testimonial. Muchos se ríen cuando uno plantea que debe haber una política encarnada y testimonial y al servicio. Bueno, pero no tienen que ser simplemente palabras. Digo, la tenemos que hacer carne, ¿no? Encarnarla. Para justamente poder intentar lograr un proyecto de representatividad como los que están buscando todos, porque todos estamos tratando de ver, de qué manera podemos conseguir construir una política que nos represente. Porque por eso vemos, la escasez de la gente que va a votar. La gente no quiere ir a votar y se espera para la provincia de Buenos Aires también se espera eso, ¿no? Como la gente como que alejada de lo electoral, alejada de lo que está pasando, porque no le genera ninguna esperanza. Es una
Es un gran dilema esto que estoy charlando contigo, Jorge, que es, si se presenta tan claro que el pueblo sufre, que el pueblo existe por encima de las dirigencias, y que las dirigencias dicen cómo sufre el pueblo y lo que está atravesando el mismo, ¿por qué la desconexión se mantiene? Es más el uso del sufrimiento, más que el acompañar y tratar de, no sé si mitigarlo, sino comprender qué es eso. No sé, yo les recomendaría a algunos leer Kush. No sé, a los jóvenes, ¿eh? Los jóvenes. Yo les recomendaría leer Kush. Que yo lo encontré, no tarde, lo encontré en el momento que lo tenía que encontrar. Para que comprendan qué cuerno es la indigencia, si querés, por ejemplo. Y cómo la sabiduría puede abrevar ahí. O en todo caso, la sabiduría está ahí. Sabiduría popular. Por supuesto. El saber popular. Exactamente, pero conviene y es útil. Y ese intercambio. Pero bueno, eso es lo que no está. Y no es que no saben los dirigentes que hay que hacer eso. Por ahí la gobernanza sea digital. Vale, no lo sé. Yo creo que el tema de lo digital es un tema, ¿no? Que es un medio, un instrumento más. Ahora, eso no va a suplantar el contacto que hoy yo estoy teniendo con vos. No, yo no puedo hacer una nota por cómo es Meet, esas cosas. Yo te juro que me la han propuesto, me quieren hacer. Dije, yo no quiero, necesito mirarte. No, claro. Esta cosa. Que, ojo, que la política, viste que hay muchos que critican la rosca política. Sí. Bueno, yo te digo la verdad, yo reivindico la rosca política. A ver, yo he escuchado muchos dirigentes, a mí la verdad que no voy a dar nombres, ¿no? Pero que decían, no, en las listas van aquellos que no se sientan en los cafés a rosquear, ¿no? Sí. Se sienta en otro lado, no se siente café, se sienta en otro lado. Agarrabas la lista y decía, pero si estos muchachos se la pasan rosqueando. Digo, no, ¿entendés? Es una... Digo, no, lo traigo a esto porque es parte del ejercicio del intercambio de la política. Yo venir y tomar un café con vos, mirarte a los ojos, ver tu expresión, No, digo, tiene que... Uno cuando, aparte uno en la rosca, uno también deja al otro y el otro te deja a vos. Mal llamada rosca, digo, ¿no? Para que claro, hay que desmitificarla. Eso, ¿qué es la rosca? Claro. ¿Es el interés? Sí, claro. Es probable, pero... Digo, sí, yo he hecho muchas notas en muchos cafés a lo largo de mi vida, te digo. Digo, no, viste, no, yo, si vos querés, yo abrego porque para que haya más café, digo, entre los políticos. Che, que haya más diálogo, más discusión. ¿Viste? No el tema de que salgo, me pego un par de vueltas, hago un buen video para Instagram, para, no sé, para las redes sociales y queda en eso. Che, y en esas imágenes se refleja, porque claro, toda imagen, ¿viste? Y bueno, y después, chao, listo, terminó de hacer el video, listo, ya hice campaña, ya estuve, ya sé el problema que tiene el otro. No, ¿viste? Yo no creo en ese tipo de política. Bueno, y fíjate vos que en este tiempo, a partir de estos hechos que vienen aconteciendo, ¿no? A partir de lo de Cristina, de las discusiones que se van dando, bueno, se discute este tema también. Me parece que eso es algo importante, que me parece que refrescarlo, y hacerlo vivo en los que participan de esos sectores. Sí, bueno, porque ¿quién es? Porque es la que conduce, la que está diciendo, o al menos le está marcando el camino, ¿viste? Después, bueno, como todo, ¿no? Algunos toman esa posta y lo realizan y otros siguen en la misma de siempre. Es la tercera vez que mencionás sobre el mensaje de Cristina. Supongo que el mensaje, ese grabado cuando se produce una marcha, sí, impactante, claro, porque es impactante la marcha. Yo también tomo más el mensaje ese que el anterior. El anterior es más reivindicativo de la década ganada de ella, ¿no? Que hasta se lo discuto a cualquiera qué fue ganado, pero ya no importa. Es el llamado a qué. ¿Qué es lo que te atrapa del mensaje de ella como conductora? Pero decir, bueno, a ver, ya que dijiste nación. Sí, de poner la política al mando. Claro, porque hay un fuerte discurso de la antipolítica, que también es político.
Digo, Claro. porque uno cuando dice yo la política no, bueno, también es una posición política. Desde ya. Es de poner la política al mando, es de poner la política a conducir. Y a mí eso me parece interesante como elemento para los militantes, para un desarrollo. ¿Vos creés que se entiende poner la política a conducir? ¿O necesitamos un poco de capacitación para no vaciar eso? No, Que es lo que lo han vaciado, ¿eh? Y dice, no, pero yo escuché lo que dijo Cristina. A los 2 días, lo que dijo Cristina, no que los 2 días, a las horas. Yo te puedo decir, ni la escucharon. Mirá que yo estoy a distancia, pero yo jamás podría decir que no es una figura importante, trascendente, que solamente ella puede generar lo que generó los otros días. Ahora, abajo, cri-cri, ¿eh? bueno, en el cri-cri, lo que yo, porque no quiero generalizar también, digo, me parece que hay algunos Puede ser, está bien, lo tomo. A ver, dale, sí, dale. que tomando eso y diciendo, che, es verdad, la política debe estar al mando del proceso, o de este proceso de búsqueda de unidad, en este proceso de organización, y intentan, más allá de que algunos se estancan en la política electoral, romper con eso, ¿viste? De generar. Bueno, eso, digo, es una incipiencia de algo, ¿viste? Está bueno, digo, retomarlo para plantear discusión, para plantear, che, bueno, me parece, aprovechemos este tiempo para reorganizarnos, buscar Claro. la unidad, discutir las cosas que tenemos que discutir, que es un poco lo que algunos dirigentes dentro de los que acompañaron a Cristina han planteado. Yo lo único que lo Digo, escuché hablando fuera de la coyuntura es a Guillermo Moreno. Al único que yo lo escuché en el último tiempo planteando cosas que tienen que ver con el peronismo, pero cosas posibles. Y bueno, Juan Graboy tiene un pensamiento, no sé, Massa se fue del peronismo para crear el Frente Renovador, pero ahora son todos peronistas. Es de lo digital. Mayra Mendoza es una intendenta, también Mariel, pero muy enfocadas en lo que es el ataque a Cristina, pero además como mujer. O sea, hay muchos elementos ahí como para considerar. Me interesa más lo de entender nación. ¿Qué querés que te diga? sí, bueno, que a veces reducen toda la discusión. Exactamente, bueno, el reduccionismo es un problema. Es un problema. Bueno. Es un problema a resolver y que tendrán que resolver ellos Claro. cuando se plantean ciertas cuestiones. Que lo único que profundiza eso, más división. Digo, ahí hay un dato también. Mira, dato de... Digo, me parece, sí. ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, cuando se reivindica sectores que no son mayoría, que son minoría, digo, ¿no? Y de la minoría pasan a tener la fuerza de mayoría Bueno. y a imponer. Y entonces vos, como no, digo, no, por ahí, bueno, tenés esa mirada, no te la quieren imponer. No, no es así. Por eso justamente lo que hay que tratar de lograr es un proceso de unidad verdadera y de discusión verdadera para saldar lo que hay que saldar y priorizar lo que hay que priorizar para que haya unidad. Porque la primera pregunta que yo me haría es ¿por qué tendríamos que... ¿Cómo sería este tema de la... Porque todo el mundo habla de la unidad. ¿Cómo sería este tema de la unidad si no hay una previa discusión profunda de las cosas que hay que discutir? Dijo, ¿entendés? Yo digo, sí, es una unidad ficticia, sería una unidad Me ficticia. lo respondiste vos, pero yo te lo iba a decir, bueno, hay que mirar las elecciones anteriores y ahí tener respuesta. Pues las elecciones anteriores, en nombre de la unidad, se hizo todo lo contrario de la misma. El vaciamiento es un problema. Si mientras yo digo que vamos a la unidad, estoy provocando que una minoría arrastre a esa mayoría doliente o que no tiene representación o que se acomoda a ese nuevo tiempo. De hecho, te voy a contar algo. Hace muchos años alguien me dijo, la única forma de que la supuesta izquierda llegue al poder es decirse peronista.
Sí, con eso te estoy diciendo bastante, Báez, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso hasta propuestas progresistas que no son amalgamadas en el cuerpo doctrinario del peronismo han hecho daño al propio peronismo. No te estoy diciendo nada que vos no sepas. Entonces, seguimos por esa vía. Y yo creo que eso también en algún momento derivará, por lo que hagan los dirigentes y dirigentas, en una superación de este momento que es extenso, pero que yo no lo veo sustentable. No te digo ecológico, no lo veo sustentable. Y los pueblos no se suicidan, los pueblos están. Los pueblos están, sí, es cierto. Los pueblos no se suicidan, los pueblos están, y los pueblos en sus micros procesos organizativos, que viste, es lo que hablábamos la última vez, ¿no? Va por abajo, que va. Yo creo que hay eso, hay eso. Sí, hay micros procesos organizativos. Hay un microproceso. Bueno, ese microproceso debe encontrar el cauce para el gran proceso. Y el gran proceso sería buscar una unidad política que los represente. En ese proceso creo que estamos, en el que se está, con las dificultades que existen. ¿Viste? Pero yo creo en eso, en que hay un microproceso que se va generando. A partir, también de las manifestaciones, hablamos de la catarsis de cada sector. Bueno, eso va buscando también, algo que lo encauce en una unidad. La síntesis, me decís vos. Podría ser una síntesis, eso, ponerle como. Eso. ¿Querés poner un rótulo? No, pero algunos hablan de eso. Dice, pero ahí están las catarsis, van apareciendo. Van apareciendo, lo que no aparece. Falta la síntesis. Dice. Lo que no aparece es la unidad política que represente eso. Bueno, por eso. ¿No? Bueno, y ese es el laburo que hay que hacer. Por eso este planteo de, romper con no quedarnos simplemente con la política electoral, sino trascender eso y poner la política al mando. Y poner la política al mando es esto, es hoy que es, salgan a organizar, salgan a hablar con la gente, pongan la cara, pongan el cuerpo. Ese es el proceso. Bueno, yo cuando estudié periodismo era orienta y escucha, dos partes que nos enseñaban en un método que había pergeñado el director de esa escuela, ¿no? Orientar y escuchar. Yo creo que no hay escucha hoy. No hay escucha. Bueno, la gran dificultad que hoy tenemos... Disculpame, te digo claro, es eso. Si no entendemos que sin escucha no hay unidad, bueno, te digo respuesta, no mía. Kicillof dice, yo voy a convocar una mesa, tal cual acordé con Cristina. Yo todavía no sé ni a dónde es la mesa, ni quiénes van a ir. Sí que hay otra convocatoria a la sede del PJ para hablar de la proscripción y el plan estratégico, que eso se vincula más a la campaña electoral que otra cosa. Yo le tengo que decir a quien mire esta nota que se está discutiendo eso. Y yo no creo que eso sea lo central. Se está discutiendo que hay algo mucho más profundo que va abajo en las organizaciones chiquititas, pequeñas. En lo micro. En lo micro. Eso va pasando. Y entonces creo que ese pueblo va comprendiendo de qué se trata el poder, que es lo que a mí siempre me atrapó, es explicar a alguien que el poder no es lo que parece, sino es el propio. Lo otro, bueno, es la arquitectura, pero no es propia. Vos sabés que es el poder propio que decía. El poder real. ¿Dónde está el poder real? Y el poder real muchos creen que está en la Casa de Gobierno, que está en la... Buenas con AP 51, no es así. No es así. El poder real la tenés circulando, ¿eh? Somos nosotros. Bueno, en esa construcción. Bueno, quiero volver a algo antes que... en esta búsqueda de unidad, ¿no? O en esta búsqueda de una unidad política que represente a los que hoy están siendo más afectados por estas políticas. Y decíamos, ¿y cómo? ¿Y cómo vamos a partir un proceso de unidad? A partir del disenso. De sentarnos y decir, no, vos estás loco, va. No, pero mirá, precisamente. No, mirá, acá. Pero sí es. Bueno. Loco, pero eso, desde el disenso, esto que vos planteabas, viste que algunos sectores plantean cierta cosa. Bueno, empecemos a discutir desde eso. Dale. ¿Entendés? Sí. Bueno, desde el disenso. Yo no estoy de acuerdo, vos estás de acuerdo, bueno, vemos. Y ahí se va, en esa discusión, se va en la búsqueda de la unidad real. ¿Viste? Y ahí no tendremos que cada uno, o de los que participan de esa discusión,
No sé si vamos a ser partícipes de esa discusión, pero también vamos a ser partícipes nosotros desde lo micro en la construcción de esa discusión. Manifestándonos, che, ¿qué cosas no estamos de acuerdo de las cosas que ustedes están discutiendo arriba? Por fuera de eso. Claro. Ese es el trabajo. Bueno, para mí ese es, discúlpame, Sí. ese es el trabajo. ¿Qué es la política? Eso quedará y ni siquiera lo juzgo. Es el trabajo que tiene la dirigencia hoy, pero no es mi trabajo. No es mi trabajo, no es mi interés. Abajo hay organizaciones. Abajo se van produciendo esas organizaciones. De hecho, cuando aparece una organización muy genuina, Naturalmente. el Estado se conmueve. Sea el que sea, el color que tenga, se conmueve para decir, ¿qué es esto? Porque le temen a eso. Yo apuesto a que no le teman, sino que lo comprendan, porque va a ocurrir. Si vos en referencia a eso, es porque hemos abandonado que justamente esas organizaciones naturales que surgen en el seno del pueblo son órganos concurrentes del Estado. Son apéndices del Estado. Son órganos concurrentes. Y que deben ayudar y que ayudan al Estado a resolver los quilombos que tiene esa comunidad. O a ver algún tema que sea de interés de esa comunidad. Bueno, es lo que hablábamos la otra vez también, ¿no? Bueno, confunden lo que es organización popular. Bueno, entonces esas discusiones, que no son discusiones que se deben dar, que la verdad que yo no, al menos yo, capaz que otros, por los ámbitos que uno participa o lo que uno con quienes habla, digo, son discusiones que están, que no se dan. No se dan. Te hago dos preguntas finales. Recuerdo la charla anterior contigo, que te decía que se está disputando la conducción del poder. El peronismo tiene eso como parte de su historia, ¿no? Algunos tratan de buscar semejanzas entre el 17 de octubre del 45 y el 18 de junio de 2025. Por respeto a la historia diría que no. Y por respeto a las figuras, tanto la del general como de Cristina Fernández de Kirchner. Pero en este uso abusivo de las redes y la construcción del buen mensaje que sea atractivo y que después la discusión sea la no discusión, pero creemos que estamos discutiendo, abona. Si no estamos en la antesala de un nuevo liderazgo en el peronismo, que no sea Cristina a partir de la condena de Cristina, o bien, desde San José 1111, yo tomo lo que dice la expresidenta, ahí nace la restauración. ¿O va por otro lado esto? Yo creo que es un proceso, yo creo que el hecho de lo que está pasando con Cristina y eso puede generar algo nuevo. Después si será Cristina o no será Cristina quien encarne la conducción de eso, veremos. La verdad que yo no voy a hacer futurología ni me voy a atribuir si tiene que ser o no ser. Pero sí lo que me parece que desde algunos planteos que ella ha realizado, las convocatorias que ha hecho, eso puede generar, digamos, un condicionamiento, si se quiere decir, político, como para que se den las condiciones para que eso se desarrolle. Ahora, yo, como uno no es, no hago futurología, pero uno también apuesta a eso también. Tomar esos elementos como para que eso suceda. Me parece que estamos viviendo un proceso interesante desde el punto de vista de lo que puede generar ese hecho político. ¿Es de restauración o es fundacional? No, yo creo que hay que restaurar. Excepto que nazca algo nuevo. Kicillof dice que ellos quieren algo fundacional, están pensando en eso. También podríamos decir que todo este proceso, microproceso, todo lo que se va dando, también podemos decir que es el gran proceso de transfiguración del movimiento nacional. Ahora, ¿quién va a encarnar eso? Yo no me atrevería a decir si va a ser Kicillof, Cristina o quien fuera. Digo, me parece que en un proceso de este tipo veremos. Yo no. O quién aparece. Pero sí me parece que en esta búsqueda, ¿no? En esta transfiguración
el movimiento nacional por tener una encarnadura política que represente al movimiento. Estamos en eso. Y ese, digo, para uno mismo por ahí, es hasta esperanzador que fuera así. Vos sabés que escuché finalmente era un comentario más que una nota, a partir de estas semblanzas que se trasladan desde San José 1111 a Puerta de Hierro, que decía, era una periodista que decía, para la juventud, ni debe saber hoy, gran parte de la juventud, quién fue Perón y qué pasó el 17 de octubre, pero más aún, ni siquiera se deben acordar hoy qué pasó con la década ganada, que ocurrió hace 10 años, hasta una década, porque la innovación tecnológica es la destrucción de la política, en gran medida, ¿no? Al menos apunta. Apunta a eso, ¿no? En nombre de una libertad cuando está todo ordenado eso, ¿no? Porque no es que el hombre se expresa libremente, hay lo que yo llamo propuestas algorítmicas que hace que se repita aquello que después forma parte de un mensaje que no es mensaje, ni comunicación. ¿Cómo lo ves a esto? Si hay alguien que lo está discutiendo, el nuevo lenguaje de la juventud, que no es el futuro, siempre dijo esto, la juventud es hoy, no mañana. ¿Cómo se le habla a ellos? Mira, la verdad que no, es una gran pregunta a reflexionar. Justamente, mira, cuando llegué le preguntaba, me gusta escuchar a los jóvenes, ¿viste? Entonces, ¿cómo ves a la Argentina? ¿Cómo ves lo que estamos viviendo? Después lo que veo es una gran irresponsabilidad por parte de la gran mayoría de la clase dirigente con respecto a los jóvenes. Y la incursión de que los jóvenes participen en política. Es como que generacionalmente, es verdad lo que vos decís, la década ganada, cuando hubo como una irrupción de un montón de jóvenes que participaron, ¿no? Y ahora como que de nuevo es como un hartazgo. No quieren saber nada de la política. Vos le preguntás algo de la política y los pibes no. Esto tampoco quiero generalizar, pero hay una mayoría o hay un número importante de jóvenes que no se involucran. Cuando hubo una época, digamos, de la década ganada, si vos querés, donde hubo una irrupción después del 2001 de participación de los jóvenes, ¿no? Bueno, eso también me parece que eso nos tiene que a nosotros convocar, a reflexionar por qué. ¿Y cuál es la gran irresponsabilidad, decís vos, que tienen las dirigencias? El testimonio. Digo, no hay mucha vuelta. Uno tiene que dar testimonio. ¿Al servicio de qué? ¿Político al servicio de qué? Mira, yo arranqué la editorial diciendo que ayer se aprobó, bueno, la medida de sanción por la reelección indefinida, claro, ¿al servicio de qué? El testimonio y el ejemplo. Mira, y también te dije Kush, ¿no? Claro. Una política encarnada, testimonial y al servicio. Que no es lo mismo, lo vamos a decir acá con Báez, no es lo mismo si ustedes encuentran en las próximas boletas figuras ejecutivas diciendo yo estoy acá en carácter testimonial. De ahí que hablo del vaciamiento, porque ahí está la trampa. La trampa hace que se aleje cualquiera de eso porque no hay servicio, no hay ejemplo, no hay testimonio. Bueno, no hay testimonio, es eso. Bueno, tal vez ese sea el método, Báez, hoy. Bueno, y partimos de lo que vos decías, si vos querés. Este tema, la discusión de si los senadores renuevan, si los diputados renuevan. Cuando la gran mayoría, preguntarle a cualquier joven o cualquier, ¿qué le importa? Digo, tienen otros quilombos, digo, ¿no? Y la discusión política, la discusión de la política por un lado y lo que está viviendo la gran mayoría del pueblo argentino, digo, ¿no? Con las dificultades que tenemos todos. Jorge, gracias por esta charla. Bueno, gracias, Rubén.